Hola, buenos días, tardes o noches. Vamos a ver un tema muy sencillo que es la policitemia neonatal, es la guía del 2015. El glosario define la exsanguinotransfusión parcial como la extracción de la sangre total reemplazada por solución salina u otro fluido, pero generalmente solución salina. La plétora es el exceso de sangre que genera rubicundez y la rubicundez es el color rojizo de la piel y las mucosas. Y la viscosidad vamos a entenderla como una resistencia que se opone al fluir de la sangre. Aspectos generales. Bueno, hay una relación entre policitemia e hiperviscosidad, la cual va a alterar el transporte de oxígeno en sangre y por ende puede ocasionar una disfunción orgánica sistémica. En las primeras 24 horas de vida, la mayoría de los neonatos puede modificar bastante el porcentaje del hematocrito dependiendo del momento en el que hayamos pinzado el cordón justo al nacimiento. Es decir, todo el volumen sanguíneo que hay en la placenta y en el cordón umbilical, si nosotros le damos pinzamiento temprano, pues esa sangre no va a entrar a la circulación fetal, por ende podemos clasificar a este neonato como de bajo volumen sanguíneo y en este el hematocrito no va a variar demasiado. Es a los pacientes a los cuales les damos pinzamiento tardío, que en teoría deben de ser todos, pues en este el volumen sanguíneo va a estar aumentado y el hematocrito puede aumentar considerablemente. Y podríamos decir que la frecuencia de la policitemia depende pues del tiempo en el que pincemos el cordón, pero para la aparición de esta también puede haber otros factores que influyen en ella, en su aparición. La incidencia se va a modificar dependiendo de dónde nos encontremos o si agregamos factores de riesgo, pero en general podríamos decir que del 1 al 4% de todos los recién nacidos vivos presentan policitemia. De la viscosidad no vamos a hablar casi nada, pues sí se puede medir, pero dice la guía que es poco accesible. También la guía menciona esta clasificación etiológica y dice que la policitemia puede estar causada por un exceso en la producción de eritrocitos, por estímulo de la eritropoyetina, que ésta se va a secretar en respuesta a la hipoxia, o por aumento del volumen sanguíneo. Definición. Policitemia neonatal se define como hematocrito venoso mayor al 65 o hemoglobina venosa mayor a 22. Y la hiperviscosidad es la viscosidad mayor a 14.6 centipoises. Y cuando el hematocrito es mayor de 65, eh, la viscosidad y el hematocrito van a sufrir modificaciones casi paralelas. Es decir, si el hematocrito aumenta un poquito, la viscosidad también va a aumentar un poquito. O si el hematocrito aumenta mucho, la viscosidad también va a aumentar bastante. Así casi de forma paralela. La policitemia se refiere al aumento de glóbulos rojos o eritrocitos o hematocritos. Y la viscosidad ya vimos que es una fuerza que se opone al flujo sanguíneo y esta está determinada no solo por la masa eritrocitaria, sino por algunos componentes del plasma y a interacciones del endotelio con las células. Factores de riesgo. Vamos a ver los factores de riesgo según su clasificación. Los factores de riesgo para una policitemia neonatal normovolémica son la hipoxia en todas sus modalidades. Para la policitemia hipervolémica, perdón, van a ser las transfusiones. Por ejemplo, un neonato que nace en su casa. Pues al menos yo he visto videos donde están en una tina y la mamá prácticamente escupe al neonato y lo deja en el agua un rato. Pues todo ese tiempo que el neonato esté por debajo de la madre, pues todo el volumen sanguíneo que está en la placenta y en el cordón van a entrar al neonato, por ende a este lo podemos catalogar como hipervolémico. Y para la hipovolémica, pues básicamente es la deshidratación, que generaría una policitemia relativa. Y bueno, viene esta tabla en la que divide los factores de riesgo como maternos o fetales. Y muchos de estos factores de riesgo podemos traducirlos como hipoxia. Y aquí está lo que les decía, nacimientos
fuera del hospital, nacimientos bajo el agua, con retardo en el pensamiento. Y pues bueno, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Se supone que al recibir a un neonato por un parto vaginal, debemos de mantener al neonato a la misma altura del introito vaginal y a los 2 minutos aproximadamente pinzar y cortar el cordón. Obviamente todo esto si las condiciones fetales lo permiten o maternas. Y ante cualquier factor de riesgo de la madre, cualquiera de estos, hay que considerar al neonato como con policitemia. Diagnóstico clínico, manifestaciones clínicas. Bueno, pues ya vimos que a mayor policitemia, pues mayor viscosidad sanguínea y por ende menor perfusión sanguínea sistémica. Pues sabiendo esto es fácil deducir que las manifestaciones clínicas pueden afectar pues a cualquier órgano o sistema. Muchas de estas manifestaciones no son específicas de policitemia y de hecho no es muy fácil averiguar si es la policitemia la que está generando el cuadro o si el neonato tiene otra condición de base que está generando las manifestaciones. Lo que menciona la guía que es característico de policitemia es la plétora facial y la letargia. Y luego te agrega, si tienes a un neonato que tiene un hematocrito mayor del 65% con ahí datos sistémicos y está pletórico y rubicundo, agua pasa por mi casa. Si nuestro neonato está asintomático, esto no excluye el diagnóstico de policitemia ni tampoco de hiperviscosidad. Diagnóstico clínico. Repercusión orgánica asociada a policitemia e hiperviscosidad. Bueno, si nos vamos por aparatos y sistemas, el sistema nervioso central será el más comúnmente afectado hasta en un 60% y las manifestaciones más frecuentes serán los temblores, la inquietud y la irritabilidad, aunque puede haber otras. En el sistema cardiopulmonar, pues va a haber una disminución del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular pulmonar y por ende disminución del flujo sanguíneo pulmonar. Esto puede generar dificultad respiratoria y cianosis, pero se revierte cuando corregimos el hematocrito y la viscosidad. En el sistema gastrointestinal, pues va a haber aumento sérico de ácidos biliares y en el duodeno disminución de lipasa y triptasa. Las manifestaciones gastrointestinales más frecuentes son rechazo al alimento y vómitos, y también está descrita la enterocolitis necrotizante, pero esta, más que estar asociado a policitemia, está asociada al recambio sanguíneo. En cuanto al sistema renal, pues si el flujo renal o la perfusión renal está comprometida, eso nos puede generar una insuficiencia renal prerrenal. Entonces, pues la excreción renal de sodio va a estar disminuida porque aquí el riñón no perdió la capacidad de absorber sodio, sino que simplemente no le está llegando agüita, por ende absorbe todo. Y las manifestaciones pueden ser oliguria, hematuria, proteinuria, trombosis. Los trastornos metabólicos más frecuentes son la hipoglicemia, que esta puede estar generada por afección al sistema nervioso central, hipocalcemia e hipermagnesemia. Puede presentar el paciente trombocitopenia ya sea porque exista una coagulación intravascular diseminada que está consumiendo las plaquetas o porque la eritropoyetina desvía la línea mieloide solo hacia la producción de eritrocitos porque así es el estímulo que genera. Y también puede haber hiperbilirrubinemia ya sea por lisis de los eritrocitos o por una también eritropoyesis ineficaz. Diagnóstico de laboratorio. Estudios de laboratorio. Antes de pedirle cualquier estudio al paciente, lo primero que debemos hacer es descartar que esté deshidratado. Y si está deshidratado, corregir la deshidratación y después pedir los estudios de laboratorio. Idealmente deberíamos pedirlos a las 2 horas de vida extrauterina y aquí tomar una decisión. Si el hematocrito a las 2 horas es normal, entonces no hay que hacerle nada, a menos que tenga manifestaciones clínicas. Si es mayor de 65, hay que reevaluar a las 12 y 24 horas. Y si tiene datos clínicos, deberemos darle tratamiento. Y hay dos formas de medir el hematocrito. Uno es que la máquina de forma automática te lo calcule, o la otra es centrifugar una muestra y calcularlo tú.
vamos a preferir siempre el analizador automático, pero lo mediremos según lo que tengamos disponible. Tratamiento. Tipos de tratamiento. Básicamente solo hay uno, que es la exsanguinotransfusión parcial. Y pues hay otras cosas que podemos hacer como hidratarlo y corregir las alteraciones metabólicas y electrolíticas, pero el único tratamiento específico es la exsanguinotransfusión. Tratamiento. ¿Cuándo realizar exsanguinotransfusión parcial? Básicamente la decisión de hacer el recambio sanguíneo se basa en si el paciente está sintomático lo hace, si no, no. O si está asintomático, solamente que el hematocrito supere el 75%, hacemos la exsanguinotransfusión. O por ejemplo, si tenemos a un paciente con un hematocrito que oscila aquí, entre 70 y 75, y el paciente está asintomático y después desarrolla sintomatología, le das la exsanguino. O si el hematocrito no desciende según como se esperaría que descendiera, también se puede considerar el recambio sanguíneo. Complicaciones de la exsanguinotransfusión parcial. Diremos que la exsanguinotransfusión complicó al paciente cuando, pues, de no tener ninguna de estas, desarrolla cualquiera durante o después del tratamiento. Y lo vamos a reportar según el tiempo de presentación, es decir, antes de 24 horas, entre 24 y 48, 48, 72, 72, 7 días. Entonces, una vez que hagamos el recambio sanguíneo, tenemos que vigilar al paciente hasta después de 7 días de su realización. Uno de las soluciones o fluidos con los que podemos hacer el recambio es el plasma fresco congelado. Si llegamos a utilizar esto, entonces tenemos que descartarle al paciente los virus B, C o del VIH. Esto hasta los 6 meses de realizar el procedimiento, ¿no? Y acá está en una tabla un poquito más bonito, es exactamente la misma. La única diferencia es que aquí le agregas trombocitopenia leve a moderada. Y a la enterocolitis necrosante, pues se aumenta el riesgo si utilizas plasma fresco congelado o coloides. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer la exsanguinotransfusión? Básicamente vamos a poner una vía umbilical y una vía periférica. De la vía umbilical vamos a extraer la sangre y por la vía periférica vamos a hacer la reposición con la solución fisiológica. Si nosotros hacemos el recambio únicamente a través de los vasos umbilicales, entonces aumentaremos el riesgo de que el paciente presente enterocolitis necrosante. Fluidos para exsanguinotransfusión parcial. Se supone que los cristaloides y la solución fisiológica tienen una efectividad pues muy parecida para reducir el hematocrito, pero se prefiere la solución fisiológica porque es más barata, es fácilmente la conseguimos y no tiene riesgo de transmitir infecciones, así que pues vamos a preferir siempre solución salina. Procedimiento. El recambio sanguíneo lo vamos a hacer en condiciones estériles y el volumen que vamos a reemplazar lo vamos a decidir según el peso al nacimiento o si la mamá es diabética. Y en general, el volumen de sangre que vamos a extraer, a ese le vamos a llamar alicuotas y no deben de exceder los 5 mililitros por kilo en el periodo de 2 a 5 minutos. Y ahí está la fórmula con la que se hace el recambio sanguíneo. Complicaciones a largo plazo. Las complicaciones son más que nada neurológicas, pero no es que la policitemia te genere un daño neurológico a largo plazo, sino que más bien estas alteraciones son de neonatos que se expusieron a hipoxia intrauterina o alguna otra condición que haya generado la policitemia, pero no es tanto que la policitemia genere este trastorno neurológico. Y todo neonato que tenga el antecedente de policitemia neonatal hay que enviarlo a estimulación temprana, sobre todo si le dieron recambio sanguíneo. Criterios de referencia y contrarreferencia.
Todo neonato que tenga factores de riesgo para policitemia lo enviamos a segundo o tercer nivel de atención. O si el neonato tiene datos clínicos, lo enviamos. Y vamos a contrarreferir a los que se resolvieron su policitemia, pero no le dimos exsanguino. Estos pueden continuar su vigilancia en primer nivel. O si le realizamos el recambio sanguíneo, entonces debemos de vigilarlo, pues según la guía, mínimo 7 días después de haberle realizado el recambio sanguíneo, pero pues según el protocolo de cada hospital, así es como se hará. Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver los diagramas de flujo. Este es el de diagnóstico. Entonces, nos encontramos ante un neonato que tiene ya sea factores de riesgo maternos, factores de riesgo fetales o manifestaciones clínicas compatibles con policitemia neonatal. Vamos a puncionar el talón previamente calentado como habíamos quedado y vamos a medir el hematocrito. Si este es mayor de 65, entonces lo vamos a confirmar con un hematocrito venoso. Si este continúa por arriba de 65 y el paciente no está deshidratado, entonces confirmamos el diagnóstico de policitemia neonatal. Y este es el algoritmo de tratamiento. Y pues es lo mismo, vamos a aplicar medidas generales, es decir, hidratar al paciente, corregir la alteración electrolítica metabólica, tratar las complicaciones. Y si el paciente está sintomático, vamos a darle exsanguinotransfusión. Si el paciente está asintomático, le vamos a dar exsanguino únicamente si el hematocrito es mayor al 75%. Eso no lo mencionaba el texto, pero aquí nos da a entender que cuando el hematocrito sea menor de 55, entonces vamos a suspender la exsanguinotransfusión y darle seguimiento en donde le realizamos el recambio sanguíneo. Ahí está el suero salino. Estas son las preguntas. Y eso es todo. Muchas gracias a los que llegaron hasta este punto del video.